Recuerdo con total nitidez el día en que comencé a cuestionarme todo aquello que creía cierto. Fue una mañana fría de principios de invierno, y yo me hallaba sentado en la pequeña mesa de madera que tenía en el centro de mi salón principal. Contemplaba mi taza de café y la forma en que el vapor se elevaba, retorciéndose en el aire antes de desvanecerse. Hasta ese momento, mi vida había transcurrido sin grandes sobresaltos, enfocada en el trabajo rutinario que desempeñaba en la oficina de registro de la ciudad, y en mis breves paseos vespertinos por las calles empedradas. Durante años, me había sentido satisfecho con esa monotonía. Sin embargo, una fuerza súbita me impulsó a detenerme, a observar el entorno y a sumergirme en un océano de pensamientos que nunca antes había explorado con tanta profundidad. Empecé a plantearme si el mundo que me rodeaba estaba construido con la firmeza que siempre había supuesto. De algún modo, mi visión de la realidad sufrió un cambio paulatino, como si me hubieran retirado un velo invisible. Me encontré rememorando mi infancia, mi adolescencia y la forma en que había llegado a la vida adulta sin cuestionarme nada más allá de lo inmediato. Esa misma mañana, con las manos rodeando mi taza de café y la mirada perdida en algún punto del aire, sentí una urgente necesidad de salir de mi rutina. Aún sin querer admitirlo, comprendí que llevaba demasiado tiempo viviendo en una especie de piloto automático, carente de motivaciones verdaderas, más allá de las que la sociedad me había inculcado para sentirme seguro y funcional. Medité en silencio sobre la posibilidad de iniciar una búsqueda que me permitiera encontrar significado en lo cotidiano. Me resultaba difuso lo que quería lograr, pero la sola idea de permanecer estancado me aterró. Comencé a recordar ciertos episodios de mi juventud que me habían hecho sentir vivo. Recordé con especial cariño las tardes en que solía escapar de la escuela para sentarme junto a un viejo puente y observar el fluir del río. En aquel entonces, me fascinaba la forma en que el agua se deslizaba, creando patrones efímeros que nunca se repetían de la misma manera. Reflexioné sobre cómo esos momentos de contemplación me habían ayudado a sentirme parte de algo más grande, y lamenté haberlos olvidado al crecer. Aquel día tomé una decisión sencilla pero contundente: salir de mi casa y emprender un paseo prolongado, sin rumbo fijo, con el único propósito de reencontrarme con esa sensación de asombro que creía perdida. Me puse un abrigo grueso, envolví mi cuello en una bufanda y salí a la calle. El viento frío chocó contra mi rostro, revitalizándome. Me detuve un instante en la acera, respirando hondo, y observé el vecindario con ojos distintos a los de todas las mañanas. A pesar de haber caminado esas calles toda mi vida, ese día me parecieron nuevas. Empecé mi trayecto con paso lento, escuchando el crujir de mis pisadas sobre el asfalto helado y prestando atención a cada detalle que captaba mi atención. Pasé junto a la panadería de Doña Clara, donde a menudo compraba el pan del desayuno. Observé el vapor que salía por una rendija en la pared, señal inconfundible de que el horno estaba en marcha, y me inundó un aroma delicioso que me recordó viejas sensaciones de calidez y hogar. Por un momento, me pregunté cuándo había sido la última vez que había disfrutado de una comida en plena conciencia, saboreando cada bocado, sin prisa, sin pensar en la próxima tarea. Me pareció increíble cómo los elementos más simples de la cotidianidad podían transformarse en experiencias memorables si se les prestaba la debida atención. Mientras continuaba caminando, mis pasos me llevaron a la plaza central. Ese lugar siempre había sido un punto de encuentro para la gente del barrio, niños corriendo alrededor de la fuente, ancianos charlando en los bancos, vendedores ofreciendo flores y artesanías. Sin embargo, al llegar, me sorprendió encontrar la plaza casi vacía. El frío invernal debía de haber ahuyentado a las multitudes, dejando aquel espacio en un silencio inusual. Me acerqué a la fuente y observé cómo el agua seguía brotando con fuerza, desafiando las gélidas temperaturas. El sonido constante del agua cayendo me sumió en un estado de introspección, y volví a sentir esa antigua conexión con la naturaleza y su incesante fluidez. Fue en medio de esa contemplación que recordé una anécdota de mi adolescencia, cuando salía a caminar sin decirle a nadie, y me perdía a propósito en calles desconocidas para descubrir rincones que jamás hubiera imaginado. Solía llevar un cuaderno para anotar mis reflexiones, describir las fachadas de las casas que llamaban mi atención o dibujar pequeños detalles que se me quedaban grabados. Todo aquello se había desvanecido en la vorágine de obligaciones y preocupaciones. Sin embargo, sentí que aún quedaba una chispa de esa curiosidad en mi interior, esperando para ser avivada. Decidí, entonces, volver a esa práctica. Compré una pequeña libreta en la papelería más cercana a la plaza, y al salir me sentí como si tuviera nuevamente 15 años. Escribí un par de líneas: hoy doy mi primer paso hacia algo desconocido. He decidido salir de mi rutina para reencontrarme con el asombro. No sé a dónde me llevará este camino, pero estoy dispuesto a seguirlo sin temores. Aquellas palabras,
aparentemente sencillas, adquirieron un gran significado para mí, pues representaban el inicio de un viaje interior. Continué caminando sin prisa, dejando que mis propios pies decidieran la dirección. A ratos me detenía a observar un árbol, una puerta tallada, la forma en que la luz se reflejaba en las ventanas. Anotaba lo que sentía, describía las texturas, las temperaturas y las emociones que surgían. Conforme avanzaba, comencé a dejar atrás las zonas más concurridas de la ciudad. Me interné en calles menos transitadas, donde los edificios antiguos se alineaban a ambos lados, algunos con sus fachadas deterioradas por la falta de mantenimiento. Percibí que no solo estaba recorriendo un espacio físico, sino también adentrándome en recuerdos que creía olvidados. Cada esquina parecía contarme una historia, y me descubrí preguntándome si toda mi vida habría pasado por delante de mí sin que yo la notara. Pensé en la oficina de registro, en las interminables pilas de papeles que clasificaba, en las firmas que estampaba a diario, y me percaté de que había estado viviendo en un estado de indiferencia hacia mí mismo y hacia mi entorno. En ese punto, sentí la necesidad de seguir avanzando. Había algo magnético en la idea de perderme cada vez más, de alejarme del centro y del bullicio habitual. Pronto comencé a ver casas bajas y terrenos baldíos, repletos de maleza y chatarra. El pavimento dio paso a calles de tierra, y en el horizonte se apreciaban cerros suaves. Noté que el aire cambiaba, se volvía más puro, aunque también más helado, y mis pulmones se expandían con un renovado vigor que me recordó a mis escasas excursiones infantiles al campo. Estaba descubriendo un lado de la ciudad que rara vez había transitado, y cada paso me llevaba a una especie de comunión con el entorno y conmigo mismo. Pensé en cómo uno puede vivir décadas en un lugar y, aún así, ignorar la mayoría de sus secretos. Al cabo de una hora, mis pies me guiaron hasta las afueras de la ciudad, donde un camino polvoriento se extendía más allá de lo que alcanzaba mi vista. En ese tramo, observé un viejo letrero medio caído que anunciaba la presencia de un antiguo granero. Sentí curiosidad y me acerqué con cautela, apartando ramas secas y esquivando charcos helados. El granero se alzaba, solitario, en un terreno cercado por un muro de piedra. Tenía las tablas de madera casi carcomidas por el paso del tiempo y un techo de tejas rotas. Aún así, se mantenía en pie con una dignidad conmovedora, como si se resistiera a caer pese a estar olvidado por todos. Me adentré en el terreno y caminé alrededor de la estructura. Podía escuchar el crujir de la madera al ser agitada por el viento. De pronto, una ráfaga helada me hizo temblar, pero no retrocedí. Sentía que aquel lugar encerraba una historia que valía la pena descubrir. Mientras inspeccionaba los alrededores, encontré un viejo cartel con letras apenas visibles que anunciaba el nombre de la familia que, en otros tiempos, había sido propietaria de la finca. Reflexioné sobre la fragilidad de la memoria colectiva, como las historias y los nombres se pueden desvanecer con el tiempo, dejando apenas rastros difusos en la superficie de las cosas. El sol se encontraba ya en su punto más alto, y sentí hambre, aunque no había llevado provisiones. Aún así, me sentía tan cautivado por la aventura que no quise regresar. Saqué mi libreta y describí el granero con detalle, la textura áspera de la madera, el olor a polvo y tierra húmeda, la forma en que algunas telarañas se mecían en las esquinas. Me esforcé en capturar cada sensación, cada matiz, pues intuía que en la contemplación profunda residía un aprendizaje valioso. Reflexioné sobre la resistencia de las estructuras antiguas, que se aferran a la vida a pesar del abandono. Era como si el granero simbolizara una parte de mí que se había sentido olvidada, y que ahora emergía para recordarme quién era y que anhelaba en lo más profundo de mi ser. Continué mi camino alejándome del granero, siguiendo la carretera polvorienta que se extendía hasta la ladera de un cerro cercano. El cielo estaba despejado, y pude ver el contorno de algunas montañas en la distancia. Cada tanto, un auto pasaba levantando polvo, y yo observaba la estela que dejaba atrás, como se difuminaba poco a poco hasta integrarse con el ambiente. Pensé en lo efímero de la huella humana, en lo rápido que se pierde rastro de nuestro paso, y me sentí impulsado a seguir avanzando con un ánimo casi sagrado. Tras una larga caminata, llegué a un lugar que me pareció ideal para detenerme y reflexionar. Se trataba de un descampado con pasto alto y seco, salpicado de algunas rocas planas. Escogí una de ellas para sentarme. Desde allí, podía ver buena parte de la ciudad a lo lejos y un amplio tramo de la carretera que había recorrido. Sentí que aquel punto se convertía en un mirador simbólico desde el cual contemplar no solo el paisaje, sino también mi propia transformación. Comencé a rememorar sucesos significativos de mi vida, mi primer trabajo, la muerte de mi abuelo, el día en que me independicé y alquilé mi primer apartamento. Cada uno de esos recuerdos brotaba con una carga emocional distinta, pero noté que todos tenían en común la sensación de que en aquel entonces yo vivía con mayor conciencia de mis pasos, con más asombro y menos apatía.
escribí largas páginas en mi libreta, concentrándome en describir mi estado interior. Intenté plasmar mis emociones con precisión, sin caer en la tentación de restarles importancia. Me di cuenta de que rara vez me había permitido sentir con tal libertad. En la vida cotidiana, me había acostumbrado a suprimir mis inquietudes, mis deseos de aventura, con tal de mantenerme dentro de una zona segura y predecible. Sin embargo, allí, en aquel descampado silencioso, sentía que podía permitirme ser vulnerable, indagar en mis anhelos profundos, e incluso llorar sin saber exactamente por qué. Me dejé llevar por esas emociones, aceptándolas como parte de mí y reconociendo que habían estado silenciadas durante demasiado tiempo. La tarde comenzó a declinar, y el sol pintó el cielo de tonos anaranjados y rosados que se mezclaban con el frío del aire invernal. Sabía que debía encontrar un lugar donde pasar la noche o regresar a la ciudad antes de que oscureciera por completo, ya que no había planeado la travesía con ningún tipo de logística. No obstante, mi cuerpo y mi mente me pedían seguir explorando. Avancé un poco más hasta divisar, a lo lejos, lo que parecía ser una casa de campo con un pequeño establo. Me encaminé hacia allí con paso firme, sin la certeza de lo que iba a encontrar, pero impulsado por una curiosidad que desde hacía años no experimentaba. Al llegar, me di cuenta de que el lugar llevaba tiempo deshabitado. La cerca que delimitaba la propiedad estaba rota en varios tramos, y la casa se hallaba con las ventanas y la puerta principal selladas con tablas cruzadas. El establo, a poca distancia, parecía en mejor estado, así que me aproximé con sigilo, temiendo encontrar algún animal herido o un ambiente insalubre. Para mi sorpresa, en el interior solo había rastros de paja y un par de objetos oxidados que no pude identificar con claridad. El techo presentaba algunos agujeros por donde se filtraba la luz mortecina del ocaso, dotando al espacio de un aire casi místico. Aunque el lugar estaba cubierto de polvo, descubrí un rincón relativamente limpio y me senté allí, al abrigo de las corrientes de aire. Me quité el abrigo para usarlo como manta y me acurruqué, sintiendo la dureza del suelo en mis huesos. Pensé en lo extraño que resultaba verme en esa situación. Yo, que había pasado los últimos años en la comodidad de mi pequeño apartamento, ahora me encontraba al borde de pasar una noche en un establo abandonado, con la sola compañía de mis pensamientos y la luz del crepúsculo menguante. No me sentía asustado, sino más bien lleno de una calma inusual, convencido de que esta experiencia formaba parte de un proceso de autodescubrimiento del cual no quería escapar. La noche llegó. El silencio reinaba, interrumpido solo por el silbido del viento atravesando las rendijas del establo. Decidí recostar la cabeza contra las tablas y, antes de quedarme dormido, escribí en mi libreta mis últimas impresiones del día. Describí la sensación de libertad que me invadía, la brisa helada en mi rostro y la certeza de que, al despertar, mi visión del mundo sería distinta. Poco a poco, me quedé dormido, mecido por ese silencio y la leve inquietud de estar en un lugar desconocido. Sin embargo, dentro de mí se consolidaba la idea de que había hecho lo correcto al abandonar mi antigua rutina y dejarme llevar por la inspiración del momento. A la mañana siguiente, el canto lejano de algunos gallos me sacó de mi letargo. Me levanté con el cuerpo entumecido y un leve dolor de espalda. Salí del establo para encontrarme con un amanecer pálido, con el sol apenas asomando sobre las colinas. Me sentí hambriento y algo desorientado, pero al mismo tiempo agradecido de poder contemplar un nuevo día en esas condiciones tan distintas a las que estaba acostumbrado. Sacudí mi abrigo para quitarle el polvo y volví a ponérmelo. Luego, me acerqué a la casa abandonada con la esperanza de hallar algo de leña o cualquier objeto que me sirviera para calentar algo de agua. Era evidente que no había mucho que rescatar, así que, tras unos minutos de inspección, decidí proseguir mi camino. Afortunadamente, no había andado más que un par de kilómetros cuando divisé un pequeño caserío en la distancia. Al acercarme, descubrí que allí vivían varias familias dedicadas a la agricultura. Observé la hilera de gallineros, los corrales y algunos tractores viejos estacionados a un costado. Aún sintiéndome tentado a pedir algo de comida, no lo hice, pues mi intención era mantenerme en mi viaje interior sin depender demasiado de la amabilidad de desconocidos. Además, presentía que interactuar con ellos podría derivar en conversaciones que, en ese momento, no deseaba sostener. Mi plan, si es que podía llamarlo así, era continuar en silencio, explorando tanto el territorio como mi mente, dejando que cada lugar me enseñara algo y registrándolo en mi libreta. Caminé por un sendero flanqueado de árboles desnudos hasta que llegué a un pequeño arroyo. Allí me detuve y, con las manos en forma de cuenco, bebí agua helada. El frío líquido me recorrió la garganta, provocándome un escalofrío, pero también una grata sensación de frescura. Me sentí conectado con la naturaleza de un modo que no había sentido en años. El murmullo del arroyo, el crujir de las ramas secas, la brisa acariciando las hojas muertas en el suelo.
Todo parecía formar parte de una sinfonía silenciosa que me rodeaba, y yo me convertía en un testigo privilegiado de su armonía. En ese instante, recordé con lucidez la última vez que había ido de excursión a la montaña, hacía más de una década, junto con un grupo de compañeros de la universidad. En aquella ocasión, había experimentado una conexión similar con el entorno, pero pronto la rutina me hizo olvidar aquella vitalidad. Me pregunté cómo es posible que, como seres humanos, tengamos una tendencia tan marcada a apartarnos de las fuentes genuinas de bienestar. Reflexioné sobre la comodidad, los miedos y la costumbre de preferir la seguridad de lo conocido antes que la aventura que ofrece lo incierto. En esa quietud, decidí que no dejaría que el miedo o la inercia volvieran a alejarme de la vida que realmente deseaba. Seguí avanzando por el sendero, ascendiendo poco a poco hacia una zona más alta. El aire se sentía cada vez más puro, y mis pulmones lo recibían con gratitud. Cada tanto, me detenía para observar el paisaje, campos amplios, montañas a lo lejos, un cielo nítido que se extendía sin obstáculos. La subida demandaba esfuerzo físico, pero sentía que ese trabajo corporal me ayudaba a despejar la mente de pensamientos superfluos. Anotaba con frecuencia mis sensaciones, mis ideas y cualquier recuerdo que brotara con fuerza. A pesar de que el cuerpo comenzaba a fatigarse, percibía una energía renovada en mi interior. Era como si, con cada paso, una capa de polvo se fuera desprendiendo de mi espíritu. En la cima de la loma, encontré un paraje desde el que se dominaba una vista privilegiada de todo el valle. Allí, me detuve para comer algo de pan que había guardado en mi bolsillo antes de salir de casa y que, hasta ese momento, había olvidado por completo. Saboreé cada bocado con calma, sintiendo la textura crujiente, el aroma a trigo y la manera en que mi cuerpo se reanimaba con la ingesta de alimento. Aquel pan, tan sencillo, me supo a gloria. No pude evitar comparar la experiencia con aquellas mañanas apresuradas en las que desayunaba con prisa y sin apenas disfrutar del sabor de las cosas. En medio de esa reflexión, mi mente dio un giro y empezó a pensar en el futuro. Me pregunté qué haría al regresar, si es que decidía regresar, y cómo integraría todas estas vivencias a mi rutina diaria, que parecía tan lejana en ese momento. Después de un rato de contemplación, decidí descender por la otra cara de la loma. Encontré un sendero de tierra que serpenteaba entre arbustos y pequeños peñascos. El descenso requería precaución para no resbalar, lo que me obligaba a estar completamente atento a cada paso. Ese estado de alerta me resultó casi meditativo, pues mantenía mi mente enfocada en el presente, sin dispersarse hacia preocupaciones fútiles. Cada piedra que esquivaba, cada rama que apartaba con la mano, se convertía en parte de un ritmo íntimo entre mi cuerpo y el camino. Sentía que, de algún modo, me sincronizaba con el paisaje, y ello me brindaba una sensación de armonía y pertenencia difícil de describir. Al llegar al fondo del valle, me encontré con una explanada rodeada de cerros más altos y vegetación escasa. Allí, el sol incidía con fuerza, a pesar de ser invierno, y empecé a sentir calor bajo mi abrigo. Decidí parar para quitarme algunas prendas y descansar un poco. El silencio era sobrecogedor, tan solo interrumpido por el zumbido de algún insecto y el sonido lejano del viento rozando las cumbres. Sentí que el lugar me invitaba a un recogimiento aún más profundo. En ese instante, mi mente voló hacia mis afectos, hacia mi familia y los escasos amigos con los que mantenía contacto. Me pregunté cómo explicarles mi necesidad de emprender este viaje interior, o si acaso necesitaría explicarlo. A veces, las palabras parecen insuficientes para transmitir aquello que se vive con intensidad a nivel interno. Mientras reflexionaba, volví a sentir esa punzada de nostalgia por mi antiguo yo, aquel que solía escribir poemas y pintar garabatos en cuadernos desvencijados. Me prometí, una vez más, no perder de vista mi faceta creativa. Me di cuenta de que no necesitaba grandes hazañas ni acontecimientos espectaculares para sentir que mi vida tenía sentido, bastaba con estar presente en mi cuerpo, en mi mente y en mi entorno, observando con atención y dejando que cada detalle me impregnara. Pensé en lo mucho que había tardado en comprender una verdad tan sencilla, y sentí gratitud por haber llegado a ese punto, aunque fuera algo tarde. Proseguí mi camino. El paisaje comenzó a cambiar lentamente y empecé a ver algunas formaciones rocosas imponentes, con rocas de colores rojizos que se levantaban como gigantes dormidos. A lo lejos, un águila sobrevolaba la zona, describiendo círculos en el aire. Me detuve para observarla, maravillado por su porte y su libertad absoluta. Aquella ave, planeando sin esfuerzo, se convirtió para mí en un símbolo de la vida que anhelaba, una existencia en la que pudiera deslizarme sobre mis miedos y mis limitaciones, contemplando el panorama completo sin sentirme preso de ninguna jaula mental. Conforme avanzaba la tarde, mis pasos me llevaron a un punto donde brotaba un pequeño manantial. El agua emergía cristalina entre las piedras, formando un chorro constante que alimentaba un arroyo menor.
Decidí que ese sería un buen lugar para pasar la noche. Reuní algunas ramas secas para hacer un fuego que me permitiera calentarme cuando la temperatura descendiera al anochecer. Trabajé con paciencia, pues nunca había sido muy hábil con las labores de campamento, pero logré reunir suficiente leña y disponerla de tal manera que podría encenderla con unos fósforos que llevaba en el bolsillo interior de mi abrigo. Cuando cayó el sol, inicié el fuego y me senté frente a él, dejando que las llamas iluminaran mi rostro y calentaran mis manos. El crepitar de la madera resultaba reconfortante, y me inspiró a abrir la libreta para continuar escribiendo. Añadí páginas enteras, describiendo con detalle lo que sentía, la paz, la comunión con la tierra, la sensación de estar viviendo algo genuino y totalmente alejado de mis obligaciones habituales. Sentí que, de alguna forma, estaba aprendiendo a convivir con mis pensamientos, a no huir de ellos ni a considerarlos un lastre. Cada línea que escribía reflejaba un diálogo interno profundo, una reconciliación con partes de mí que habían permanecido dormidas. Aquella noche fue fría, pero el fuego y mi abrigo bastaron para mantenerme tibio. Me quedé contemplando las estrellas, que parecían multiplicarse en aquel cielo despejado. Casi podía distinguir la Vía Láctea, extendiéndose como un velo brillante. Era un espectáculo majestuoso que, por desgracia, en la ciudad rara vez se podía apreciar debido a la contaminación lumínica. Sentí una humildad profunda, una conciencia de mi pequeñez ante la inmensidad del universo, y al mismo tiempo una certeza de que formaba parte de ese todo infinito. Me dormí con esa mezcla de sensaciones, abandonado a un sueño reparador que alivió por completo el cansancio acumulado. Desperté al alba, con los primeros rayos de sol asomando entre las montañas. El fuego se había extinguido, dejando un círculo de ceniza gris. Sentía mi cuerpo dolorido, pero mi ánimo seguía elevado. Bebí agua del manantial y pensé en mis siguientes pasos. Hasta ese momento, había ido improvisando mi ruta, dejándome guiar por la curiosidad. Sin embargo, sentí el impulso de regresar a la ciudad para integrar toda esta experiencia en mi vida cotidiana. No quería convertirme en un vagabundo ni en un eterno nómada, pero tampoco deseaba volver a mi antiguo estado de inercia. Me propuse, pues, encontrar un camino de regreso que me permitiera reflexionar sobre la forma de introducir este nuevo enfoque en mi día a día. Con esa determinación en mente, empecé a desandar mis pasos, calculando aproximadamente la dirección que me llevaría de vuelta a las zonas pobladas. Durante la caminata, mi mente bullía con ideas sobre cómo cambiar mi rutina. Me imaginé llegando a casa, revisando mis pertenencias y deshaciéndome de todo aquello que no fuera esencial. Planeé reorganizar mi tiempo para dedicar al menos una hora al día a escribir o a contemplar el entorno sin distracciones. Consideré la posibilidad de buscar un nuevo trabajo o, al menos, de solicitar un cambio de puesto en la oficina, algo que me permitiera un mayor contacto con la gente o con algún aspecto más humano de mi profesión. Fue reconfortante ver cómo mis pensamientos fluían, llenos de posibilidades que antes no me habría atrevido ni a imaginar. El trayecto de regreso fue menos intrincado de lo que pensé, aunque me tomó prácticamente todo el día. Atravesé los mismos paisajes, pero esta vez con una mirada distinta, como si al verlos por segunda vez pudiera apreciarlos con una profundidad mayor. Reconocí senderos y rocas, retuve la imagen de un árbol torcido y anoté en mi libreta cuán diferente se veía bajo la luz matinal frente a la luz vespertina. Me di cuenta de que cada elemento en la naturaleza poseía matices que cambiaban a lo largo del día, recordándome la impermanencia y la belleza de lo efímero. Al atardecer, divisé las primeras casas de la periferia de la ciudad. Un impulso contradictorio me invadió. Por un lado, sentía nostalgia de la libertad absoluta que había experimentado durante esos días. Por el otro, me ilusionaba la idea de aplicar lo aprendido en mi vida urbana. Crucé algunas calles polvorientas hasta llegar a un barrio más consolidado, con viviendas pintadas en colores alegres y cercas adornadas con flores marchitas por el invierno. Observé la vida cotidiana que se desenvolvía allí, gente cerrando sus tiendas, niños que corrían para refugiarse del viento helado, perros husmeando entre la basura. Cada escena me resultaba una estampa llena de significado, y sonreí al darme cuenta de que, en realidad, mi ciudad no carecía de historias y detalles fascinantes. Era yo quien había estado ciego a ellos. Llegué a mi apartamento con un cansancio agradable, la ropa sucia y un hambre atroz. Dejé mi abrigo en el perchero, me quité las botas llenas de polvo y me preparé un plato de sopa instantánea que me supo mejor que cualquier banquete. Después, me di una ducha larga y caliente, sintiendo el agua correr por mi cuerpo y arrastrar el cansancio físico, mientras mi mente se mantenía en un estado de calma serena. Miré mi reflejo en el espejo empañado y me reconocí, pero también percibí que algo en mi mirada había cambiado, un brillo de determinación y de apertura que antes no estaba. Decidí que, al día siguiente, me levantaría temprano para observar el amanecer desde mi propia ventana y escribir en mi libreta sobre cómo me sentía. Y así lo hice.
A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara el despertador, corrí las cortinas y contemplé el cielo cambiando de tonalidades grises a un tenue anaranjado. Preparé café con calma, sostuve la taza caliente entre mis manos y respiré profundamente. El vapor que se elevaba ante mis ojos me recordó el momento en que tomé la decisión de salir de casa para reencontrarme con mi esencia. Abrí la libreta y escribí: he regresado, pero no soy el mismo. Ahora, sé que puedo encontrar la maravilla en lo cotidiano, y que, a pesar del ruido urbano y las ocupaciones diarias, soy capaz de ver la vida con ojos más despiertos y un corazón más receptivo. Durante las semanas siguientes, puse en práctica las ideas que habían germinado en mi mente. Hablé con mi jefe y logré un cambio de área que me permitió interactuar más con las personas que acudían a la oficina de registro, escuchando sus historias y comprendiendo sus necesidades con una empatía que antes no me habría permitido sentir. Me inscribí en un taller de escritura creativa los sábados, donde compartí algunos de los textos que había redactado en mi libreta durante mi travesía. Empecé a caminar todos los días después de trabajar, aunque fuera durante media hora, explorando distintas calles de la ciudad, fijándome en el color de las puertas, en los grafitis de las paredes, en la vegetación que crece en las grietas del pavimento. Poco a poco, fui notando cambios sutiles. Me sentía con más energía al despertar, dormía mejor por las noches y mis relaciones con los demás se volvieron más auténticas. Descubrí, además, que era capaz de encontrar belleza en lugares y situaciones que antes me parecían anodinos o irrelevantes. Empecé a llevar conmigo una pequeña cámara fotográfica, con la que registraba detalles que me resultaban interesantes: la forma de una hoja, la sombra de una reja proyectada en el suelo, el contraste de un edificio antiguo con el cielo al anochecer. Cada imagen se convirtió en un recordatorio de que la vida está repleta de matices que pueden alimentar el espíritu de quien se dispone a verlos. También enfrenté momentos de frustración. Hubo días en que, debido a las exigencias del trabajo o a imprevistos, no pude salir a caminar o dedicarme a mis escritos. En esas ocasiones, sentía la tentación de volver a encerrarme en la rutina. Sin embargo, la diferencia fue que ahora poseía la conciencia de mi propia responsabilidad en mantenerme despierto. Ya no podía escudarme en la ignorancia o en la creencia de que la vida era plana e invariable. Sabía que, con un poco de determinación, siempre podría reencontrar mi centro. Fue así como aprendí a integrar la contemplación y la curiosidad en los actos más simples. Mientras esperaba en la fila del supermercado, observaba los productos y las expresiones en los rostros de las personas, anotando mentalmente aquello que me llamaba la atención. Mientras cocinaba, prestaba atención a los aromas, a la textura de los ingredientes y al juego de colores en el plato. Con el paso de los meses, me di cuenta de que la búsqueda de sentido en la vida no es un proyecto que se alcance de una vez y para siempre, sino un proceso continuo que requiere dedicación, flexibilidad y apertura al cambio. Mi experiencia de aquellos días caminando sin rumbo fijo, durmiendo al raso y enfrentándome a mis temores, se convirtió en un pilar fundamental para sostener mi determinación de vivir con plenitud. En cada acontecimiento de mi cotidianidad, procuré mantener vivo ese espíritu aventurero y reflexivo. De cuando en cuando, volvía a la libreta para releer mis anotaciones y confirmar que esa historia formaba parte de mí. Conforme mi perspectiva se consolidaba, comenzaron a surgir nuevas inquietudes. Empecé a interesarme por el arte contemporáneo, por la música experimental, por el senderismo de fin de semana. Me reencontré con amistades del pasado que compartían cierta inclinación hacia la expresión creativa, y establecí lazos con personas nuevas que se sentían atraídas por mi forma de ver la vida. Aún así, también aprendí a disfrutar de mi soledad, de los momentos en que podía simplemente sentarme junto a la ventana, una mañana cualquiera, para observar cómo la luz se filtraba a través de las cortinas y se dibujaba en el piso. A medida que exploraba estos nuevos horizontes, descubrí que mi curiosidad por el mundo era inagotable. Ya no se trataba solamente de huir de una rutina asfixiante, sino de conectar con todo aquello que me rodeaba de una manera profunda y auténtica. El asombro que experimenté en el camino, al contemplar el granero abandonado o al sentir el frío de la noche en la intemperie, se convirtió en un motor interno, en la fuerza que me impulsaba a buscar la belleza y el aprendizaje en cada paso. Fue entonces cuando comprendí que el viaje más importante no había sido el que emprendí físicamente, sino el que continuaba dentro de mí, día tras día. Con el tiempo, integré esta actitud reflexiva en mi trabajo y en mis relaciones personales. Me convertí en alguien dispuesto a escuchar las historias ajenas con la misma atención que antes no me había permitido ni para mí mismo. Encontré, en el acto de empatizar con los demás, un modo de expandir mi entendimiento y mi humanidad. Cada persona que acudía a la oficina de registro con un problema o una simple consulta me ofrecía la oportunidad de vivir un pequeño viaje a través de su vida y sus circunstancias. Aprendí a valorar esa oportunidad, pues cada anécdota que llegaba a mis oídos era una ventana a un mundo único.
Paralelamente, mi conexión con la naturaleza no se interrumpió. Cada vez que podía, planificaba breves escapadas a las afueras de la ciudad, donde me reencontraba con senderos solitarios y me dejaba envolver por el silencio del entorno. Mis caminatas se volvieron una especie de ritual. Llevaba mi libreta, un poco de agua y algo de comida sencilla. A menudo, no planeaba la ruta con demasiado detalle, confiando en mi intuición para llevarme a lugares donde pudiera sentirme en armonía. Allí, entre árboles, rocas y viento, revalidaba esa promesa que me hice el primer día: no volver a dormirme en la inercia, no renunciar al asombro. Mi círculo cercano notó mi cambio. Algunas personas lo celebraron y se mostraron inspiradas, mientras que otras, habituadas a la versión anterior de mí, lo encontraron desconcertante. En lugar de preocuparme en exceso por la opinión ajena, aprendí a aceptar que cada quien tiene su ritmo y sus perspectivas, y a no pretender que todos se alineen con mi visión. Esa aceptación me brindó una tranquilidad mayor, pues me liberó de la necesidad de validación externa. A fin de cuentas, el significado último de mi viaje interior era algo profundamente personal, y no necesitaba más aprobación que la que derivaba de mi propia satisfacción vital. Un año después de aquella mañana invernal en que me detuve frente a mi taza de café y me pregunté si la vida tenía algo más que ofrecer, me encontré revisando mis escritos y dibujos en la libreta. Fue un ejercicio revelador, pues cada página evidenciaba la evolución de mi estado mental y emocional. Empezaba con reflexiones cargadas de incertidumbre y timidez, y terminaba con afirmaciones llenas de determinación y gratitud. Comprendí que la vida, al igual que el río que solía contemplar de niño, fluye de manera constante y nunca regresa al mismo punto. La diferencia ahora era que me había vuelto consciente de ese fluir. En lugar de resistirme, elegía nadar con la corriente, confiando en que cada nueva curva en el cauce traería lecciones y maravillas por descubrir. Decidí entonces, en honor a mi experiencia, escribir un breve relato sobre mi travesía, con la intención de compartirlo algún día con otras personas que pudieran sentirse atrapadas en la monotonía. No pretendía ofrecer un método infalible, sino simplemente relatar cómo un acto tan simple como salir a caminar sin rumbo había provocado en mí una transformación profunda. Sentía la necesidad de transmitir que no son las grandes proezas ni las gestas heroicas las que nos cambian, sino la apertura a lo cotidiano y la honestidad con uno mismo. Había sido un camino repleto de silencios, de temores, de encuentros con mi propia vulnerabilidad, pero también de hallazgos maravillosos que habían desenterrado mi esencia más genuina. Hoy, mientras redacto estas líneas finales, vuelvo a sentir en mi interior esa mezcla de anhelo y serenidad. Anhelo por seguir explorando, tanto el mundo externo como mi universo interno, y serenidad por saber que estoy en el camino adecuado, aunque no siempre sea fácil. A fin de cuentas, ya no temo la incertidumbre de la próxima curva en mi sendero. Sé que, en cada recodo, algo en mí está dispuesto a florecer, y que cada paso que doy está impregnado de una conciencia renovada. Y es precisamente esa conciencia la que me confirma que la verdadera aventura nunca termina, porque el viaje esencial está en la forma de mirar, de sentir y de transformar la propia existencia cada día.